Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que estén bien. Vamos a tener el privilegio de poder disfrutar de una reunión más. Una vez más, nuestro Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros y nosotros debemos predisponer nuestro corazón para así hacerlo. La verdad que espero que esta reunión sea de bendición para cada uno de nosotros, verdaderamente, y que podamos abrir nuestro corazón para poder escuchar lo que nuestro Señor nos quiere decir. Bueno, voy a presentar la reunión el día de hoy. Vamos a tener la parte del tiempo de alabanza, ¿sí? Vamos a poder alabar a nuestro Dios por medio de los cánticos, de estas alabanzas que vamos a poder escuchar. Luego sí, vamos a tener el mensaje a cargo de nuestro hermano Walter Herrera en la iglesia de Dock Sud. Él es el encargado de poder transmitir lo que el Señor ha puesto en su corazón, ¿sí? Y antes de comentarles un poquito el tema, quisiera que podamos abrir la palabra, ¿sí? Una porción conocida que está en Hechos, capítulo 11 y versículo 12 al 15. Aquí el apóstol Pedro se presenta ante los hermanos, después de haber tenido una hermosa experiencia en la casa de Cornelio. Entonces, el apóstol presenta esta situación a los hermanos diciéndole en el versículo 12: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Aquellas personas con las que Cornelio había mandado a buscar a Pedro, Pedro se volvió con estas personas. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, de Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, y que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Dice, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 14 dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 15, y cuando comencé a hablar, decía Pedro, ¿no?, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Dice, como sobre nosotros al principio. En el día de Pentecostés nos habla Pedro de este principio, y siempre es un gozo presentar este tema, nada más y nada menos, el tema de tengamos gratitud. Con esta palabra, con la que hemos arrancado, queridos hermanos, se cumple lo que nuestro Señor le había dicho, se empezaba a cumplir, ¿sí? Lo que el Señor le había dicho a los apóstoles, de hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último en la tierra. Y aquí el apóstol entra a la casa de un gentil, se predica el evangelio y se derrama el Espíritu Santo en aquellas personas que eran gentiles. Así que miren cómo verdaderamente las cosas que nuestro Señor había dejado, cómo se comenzaban a cumplir, y nos llega hasta el día de hoy a nosotros, por medio de este evangelio, nos ha tocado y hemos podido nosotros mismos ser alcanzados por la obra de nuestro Señor. Así que el tema va a ser tengamos gratitud porque nuestro Padre verdaderamente nos ha incluido como sus hijos y ahora somos su pueblo. Así que antes de arrancar con este programita, vamos a tener una palabra de oración y luego sí arrancamos. Así que oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te agradecemos porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, esta es hermosa, esta es el agua que necesitamos de beber a nuestro espíritu, Señor. Esto es la comida que necesitamos, Señor, para poder crecer espiritualmente. Te alabamos, Señor amado, y te bendecimos porque tenemos esta esperanza, Señor amado, de poder un día estar en el cielo contigo para disfrutar de tu presencia por toda la eternidad, Señor. Queremos ser agradecidos, Señor amado. No queremos olvidarnos nunca de ti en esta vida, Señor, que al contrario, Padre, podamos afianzarnos cada día más en lo que vos nos querés decir, Señor amado, en lo que nos tenés preparado para cada uno de nosotros, y nosotros crecer, Señor, mediante tu palabra. Te alabamos, dejamos toda esta reunión y todos estos momentos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gracias, Señor.
Dice la palabra del Señor que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo. Vamos a declararlo en esta noche. Él vendrá con voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Señor, anhelamos ese día cuando te veremos en tu gloria y tu poder. Con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, oh, 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 del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará. El Señor, en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrarán, y todo ojo entonces le verán a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria. Y en una nube nos encontrarán, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Sí, Señor, esperamos ansiosamente ese día. Oh, esperamos verte en tu gloria y en tu poder. Den un aplauso más fuerte a Él. son imposibles de imitar. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto.
perfecto, amado. Oh, 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 oh. Tú eres nuestro Dios verdadero. Eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto. Eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Hola, buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder compartir este tiempo y la palabra de Dios. Así que les invito a que vayamos y abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. También queremos agradecer el compartir posiblemente de algún amigo, de algún vecino, alguien que fue invitado a esta reunión. Y le queremos decir que primero vamos a tener una consideración de la palabra de Dios en cuanto a algunos principios que tienen que ver con la vida cristiana. Pero también tenemos un mensaje especial para compartir con usted, y es el mensaje de Dios para su vida. Así que espero unos momentos y ya va a escuchar acerca de lo que Dios quiere decir a su vida. Pero primero empezamos leyendo en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Qué hermoso pasaje de las Escrituras que enfatiza un principio esencial para el servicio. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, encontramos al Señor Jesucristo expresado de una manera singular. Los otros evangelios hablan de la última cena del Señor y de ese momento junto con sus discípulos, y todos conocemos esa escena porque está representada en casi todas las películas que hablan acerca de la pasión, en el tiempo de la Pascua, por ahí la vemos. Ese momento en el cual el Señor Jesucristo comparte la cena con los discípulos. Pero el Evangelio de Juan nos lleva a otra dimensión y lo que hace es mostrarnos ese momento previo a esa cena. Y ese momento en el cual el Señor Jesucristo se ciñe una toalla y lava los pies de los discípulos. En muy pocas representaciones gráficas y visuales se muestra esta escena.
en énfasis esto de compartir la comida con sus discípulos, pero este momento previo, muy pocos episodios fílmicos lo encontramos, pero Juan lo describe y es muy importante porque este momento y esta acción particular de Jesús habla del servicio. Dice que no hay servicio sin amor. El texto dice que a los que el Padre le dio los amó hasta el fin. Nos habla de que no hay servicio sin humildad. El Señor se ciñó la toalla, el Rey de Reyes y Señor de Señores se ciñó una toalla. No hay servicio sin renunciamiento. Nos enseña varias verdades asociadas al servicio, pero este texto que hemos leído también nos presenta entre una gran realidad y una gran profundidad en la Escritura. Muchas veces, cada vez que encontramos una exhortación para aquellos que somos hijos de Dios, encontramos una base teológica firme, un firme ancla que nos dispone a obedecer, no por el castigo que recibiríamos si no lo hacemos, sino impulsados por la gratitud de lo que Dios ha hecho. Él ha hecho una obra en favor de cada uno de nosotros. Y es importante que ahora, al considerar este así que es el que debe despertar en cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, gratitud. Es la comprensión de que Dios nos ha llamado primero, el que produce en nosotros hoy que amemos al Señor. Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Si decimos que amamos a Dios, debemos guardar su palabra. ¿Por qué? Porque el amor no son palabras, sino que son hechos. Un hijo de Dios que está agradecido con Dios, sirve a Dios no por obligación, no por fuerza, sino de manera grata. ¿Por qué? Porque valora la obra que Dios ha hecho en su favor y como consecuencia de esta, como dice el texto, tiene gratitud y sirve. Así que quiero que leamos algunos versículos antes porque nos hacen tomar la base que aquí utiliza el escritor a los Hebreos para que en base a esa argumentación podamos servir y tener gratitud. Dice el versículo 24, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada. El Señor Jesucristo hizo una vez un sacrificio, una vez y para siempre. Toda la argumentación de la Epístola a los Hebreos tiene este sentido de presentar al Señor Jesucristo de una manera singular. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice la Biblia que Jesucristo entró una vez y para siempre, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. ¿Para qué? Con un propósito. Y obtuvo eterna redención. Para redimir al hombre era necesario que se manifieste la demanda de Dios. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la Biblia nos dice que Jesucristo entró una vez y para siempre. Seguimos leyendo y en el capítulo 9, versículo 26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Jesucristo entró para que obtengamos eterna redención por su sangre. Aquí dice que Jesucristo se presentó con un propósito, quitar de en medio el pecado. Pero seguimos en el desarrollo de la argumentación de la Epístola a los Hebreos y en el capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces Jesucristo en primer lugar entró, en segundo lugar se presentó para quitar el pecado, pero en tercer lugar dice la Biblia que se ofreció para cumplir con la voluntad directiva de Dios.
En cuarto lugar, dice el versículo 12 del capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Así que Cristo entró, se presentó, ofreció y fue acepta esa ofrenda. Y como consecuencia de la aceptación de Dios y de esa ofrenda, se sentó a la diestra de Dios. Ahora quiero que usted considere el capítulo 8, versículo 1 de Hebreos. Y dice el texto bíblico: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando del Señor, en una figura tan particular que la Biblia la describe en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1, dice Isaías que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ahí no es Dios el Padre, porque es, como dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice que Isaías habló de él cuando vio su gloria. Ese Señor Jesucristo con vestiduras sacerdotales, nunca el Padre se presentó de esta manera, sino que es el Hijo y es aquel que está representado y es aquel que indica y señala este capítulo 8 de la Epístola a los Hebreos. Es el que se sentó a la diestra de Dios, como hemos leído, por la aceptación que Dios tuvo de la ofrenda que él hizo, una vez y para siempre. Y esa ofrenda está relacionada a la sangre. Esa sangre que en primer lugar es sustitutiva. Esa sangre que en segundo lugar es justificativa. Esa sangre que en tercer lugar es propiciatoria. Y esa sangre que en cuarto lugar es expiatoria. Bueno, alguno que nos acompaña en este tiempo dirá: ¿qué es esto? ¿Qué es sustitución? ¿Qué es justificación? ¿Qué es propiciación? ¿Qué es expiación? Son palabras que nunca las he escuchado, no entiendo de qué se trata. Bueno, estamos dando una base, ¿para qué? Para entender cuál es el argumento que utiliza el escritor a los Hebreos cuando leímos en el primer versículo que decía: así que esto que estamos considerando es lo que está relacionado en forma directa al servicio. Es aquello que debe desprender y propiciar en nosotros un sentido de gratitud. Y a través de esa gratitud que brota en nuestros corazones, servir. Por eso esta primera parte está enfocada con aquellos que somos hijos de Dios. Entender la obra que Jesucristo hizo. Entender la sangre y el valor que esa sangre tenía hace que podamos mostrar gratitud. Muchos creyentes no muestran la gratitud debida a la obra de Jesucristo. Cristo debe ser servido, obedecido, respetado. Debemos someternos a Él, no por fuerza, sino voluntariamente, porque amamos la obra que Él hizo y amamos su persona. Así que tengamos gratitud. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre. Hay mucho para que consideremos, pero tengo un tiempo muy breve. Así que quiero ahora sí reparar en la responsabilidad que toca a aquel amigo que en esta reflexión nos acompaña. ¿Sabe qué? Es importante que usted entienda que ese sacrificio y esa sangre no solamente fue por aquellos que usted puede ver en este tiempo que sirven a Dios, sino que también fue por usted. Y ahora vamos a ver cómo esta argumentación que venimos considerando nos lleva al libro de Génesis. Y sabe que en las primeras páginas de Génesis habla de la caída, del pecado de nuestros primeros padres. Y en primer lugar vemos que en el libro de Génesis dice que el hombre, como consecuencia del pecado, pierde la comunión. En segundo lugar, pierde la seguridad, esa seguridad que Dios le daba, siendo que la comunión propiciaba esa protección divina. El hombre pierde la comunión, pierde la seguridad. El hombre
pierde la autoridad que Dios le había transferido. No tenemos tiempo para leer los pasajes. Pero en cuarto lugar, el hombre pierde el gozo. Y saben que desde ese momento Dios inicia un camino, un trazo de sangre. Parece algo macabro, ¿no? Un trazo de sangre. ¿Para qué? Para redimir al hombre. Para dar nuevamente salud al alma del hombre. Dice la Biblia, como hemos leído en el versículo 24 de Hebreos capítulo 12, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, a la sangre rociada. A esta sangre y este camino es el que quiero que andemos en unos breves minutos. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Primer libro de la Biblia, allí es donde nos lleva este tema. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, en primer lugar, Dios establece una manera en la cual Dios quiere que el hombre transite la comunión con Él. Y ese camino, esa senda, está asignada por la sangre. Aquí la sangre no está explícita en el versículo que leímos, pero sí está implícita. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio, hay una víctima, hay un inocente que es y que está reemplazando ¿a quién? A los pecadores. Hay un sacrificio, hay un rastro de sangre. Y la primera de las verdades que aprendemos de este versículo es que sin sangre no hay sustitución. ¿Qué era esto? Es el reemplazo del justo por los injustos. Dice la Biblia que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo nos reemplazó, ocupó nuestro lugar en la cruz, pagó por nuestros pecados, fue levantado entre el cielo y la tierra, y de esa manera, a través de esa sustitución, ese rastro de sangre, esa sangre eficaz, la cual Cristo presentó y fue acepta delante de Dios, nos presenta esta gran verdad bíblica, la sustitución. Entonces, sin sangre no hay sustitución. Entonces, el inocente por los pecadores. No hay túnicas sin sangre. Entonces, este concepto que la Biblia enseña está asociado a la sangre y al camino que hay que andar para poder considerar el sacrificio de Jesucristo. En segundo lugar, la Biblia también nos enseña que sin sangre no hay justificación. Génesis capítulo 4, versículo 2. Dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí encontramos el segundo concepto particular. Dios se había trazado e indicado para el hombre un camino a recorrer. El camino de la sangre, el camino del sacrificio. Y ese primer paso en ese camino nos mostraba que debe haber, a través de la sangre, sustitución. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Pero en segundo lugar, este texto nos enseña otra verdad trascendente y importante. Sin sangre no hay justificación. Dios acepta, justifica a uno y rechaza al otro. No podemos acercarnos a Dios de la manera que nos parece, porque Dios ha establecido una manera. Y para que la justificación pueda efectuarse y aplicarse en el hombre, era necesario que Dios aplique su ira sobre Jesucristo. Él se sacrificó, Él se entregó. Y entonces encontramos que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, sin sangre no hay justificación. Los mismos padres
la misma instrucción, Dios había marcado un camino. El camino de Dios es a través de la sangre. El camino del hombre es a través del fruto de sus manos. No se llega al cielo a través de las obras, sino a través de la obra de gracia de Jesucristo. Pasamos al tercer concepto. Sin sangre no hay propiciación. Esta es otra palabra por ahí difícil de comprender, pero cuando vamos a la Biblia, Dios nos desarrolla y explica qué es esto, qué es propiciación. Bueno, vamos a ir a Génesis, capítulo 7, versículo 20. Génesis 7:20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Pero fíjense lo que dice el versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Y aquí encontramos el tercero de los conceptos. Sin sangre no hay propiciación. Dice, y percibió Jehová olor grato. Noé, a través de un sacrificio no pedido, hasta este momento Dios no había establecido el orden sacerdotal y la manera en la cual debían ofrecerse los sacrificios. Pero Noé voluntariamente levanta un altar y ofrece un sacrificio, y esto pone a Dios de buen ánimo para perdonar. La Biblia enseña que no hay perdón sin arrepentimiento. Es un concepto equivocado que muchas veces escuchamos y que se enseña. Y que escuchamos que se debe perdonar a aquel que nos ofendió. Y sí, debemos perdonarlo, pero antes de perdonar hay que conducir al arrepentimiento, hay que conducir a la restauración. Es lo que enseña la Biblia. Es lo que hizo Dios. Ninguno puede estar por sobre Dios. Dios dice que para que Él aplique el perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el resultado de una consideración profunda de nuestro pecado y una acción divina. ¿Para qué? Para reconvertir nuestra vida y orientarla hacia Dios. Bueno, aquí Noé nos enseña otro gran principio. Sin sangre no hay propiciación. Noé, a través del sacrificio, puso de buen ánimo a Dios para perdonarnos, pero ahora estábamos mirando a Jesucristo. Y el sacrificio de Jesucristo no solamente que propició el restablecimiento de la comunión que teníamos perdida con el cielo, porque Cristo ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Entró, se presentó, se ofreció y fue acepto. Y a través de ese sacrificio hizo perfectos a los santificados. Quiere decir que puso a Dios de buen ánimo para perdonarnos, siempre y cuando intervenga y esté de por medio el arrepentimiento. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dios está dispuesto a perdonar, porque Cristo propició esa consideración de Dios sobre nuestra vida por su sacrificio. Sin sangre no hay sustitución, sin sangre no hay justificación, sin sangre no hay propiciación, pero el cuarto de los puntos habla de que sin sangre no hay expiación. Génesis 22:13. Génesis 22, versículo 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No tenemos tiempo para leer todo el texto, pero usted, si quiere, luego lo puede hacer en su casa. Pero este hecho particular, este relato bíblico nos enseña el concepto de expiación. Dios provee un animal para el sacrificio. Entonces Abraham ofrece ese holocausto, ese sacrificio. Y de esa manera Dios involucra en este concepto particular. También de alguna manera esto representa la sustitución, justificación, la propiciación, pero en forma específica la expiación. Es la sangre derramada la que cubre y da salvación. La palabra kafar significa cubrir. La sangre de Jesucristo es aquella que se presentó
sobre el propiciatorio. En el arca encontramos en la tapa el propiciatorio, el cual estaba por sobre la tapa del propiciatorio los querubines. Y dice que el sumo sacerdote entraba en ese lugar y ponía la sangre en esa tapa. Y esa tapa cubría. Este es el concepto de expiación. Cristo derramó su sangre y ese rastro de sangre nos lleva a la cruz y nos muestra que la sangre de Jesucristo es eficaz para expiar nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando el hombre pecador se acerca a Dios y contrito y humillado reconoce su pecado, Dios le perdona y dice que sus pecados los aleja como el oriente del occidente, lo tira al fondo de la mar y nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. Esto es expiación. Qué maravilloso sería que luego de haber escuchado la verdad de Dios, podamos cada uno de nosotros reflexionar. Aquellos que somos sus hijos hemos tenido un aliciente a la gratitud. Toda esta base doctrinal, toda esta mirada en el libro de Génesis, toda esta mirada en la sangre hace que podamos tener gratitud y mediante ella servir a Dios con temor y reverencia. Pero usted, si no tiene al Señor Jesucristo, qué gran posibilidad que tiene al poder haber escuchado y entendido que Cristo derramó su sangre por usted. Lo hizo por mí, pero también lo hizo por usted. Él ocupó su lugar en la cruz. Él agarró y aceptó la justicia divina y fue juzgado, sentenciado y experimentó la condena que usted merecía. Él experimentó esa condena. ¿Para qué? Para que en él usted sea justificado. En tercer lugar, Jesucristo en esa cruz propició, puso a Dios de buen ánimo. ¿Para qué? Para que si Dios quiere, en este tiempo y a través de su palabra, usted hoy sea perdonado. Recuerde que debe experimentar y transitar el arrepentimiento. Eso lo concede Dios. Pero también tiene que saber, como lo sabemos nosotros, que el sacrificio de Jesucristo y este rastro de sangre nos lleva a ese momento en el cual consideramos que la sangre de Jesucristo nos cubre. Parecería macabro esto que estamos diciendo, hablando tanto de la sangre. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que en la sangre está la vida. Y esa vida se manifiesta en plenitud en la persona de Jesucristo. Él nació para morir y murió para darnos vida. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y en esa voluntad somos santificados. Por eso el texto de Hebreos que leímos al comenzar estaba asociado a esta base doctrinal. Ahora este versículo toma real significación. Este versículo se hace tan importante para aquellos que somos sus hijos, que debe despertar gratitud, pero se hace tan importante para usted, porque lo debe conducir a un lugar, a la cruz. Lo debe conducir al lugar donde se derramó esa sangre y lo puede conducir a la salvación. Leemos nuevamente a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Damos gracias a Dios por este tiempo. Rogamos para que si hubiera alguien que no tiene al Señor, pueda reconocer que Jesucristo derramó su sangre porque le ama. Y rogamos al Señor para que nos motive, nos impulse a tener gratitud y mediante ella servir a Dios. Que Dios le bendiga y si el Señor no viene, podamos encontrarnos en forma personal y estrechar los vínculos que nos unen en esa salvación que compartimos, esa salvación que un día conocimos, porque Jesucristo derramó su sangre y a través de ella nos constituyó en hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Es tomado en tus brazos.
Muy bien, queridos hermanos, la reunión va llegando a su fin. Agradecemos a nuestro Padre por la palabra que nos ha traído y que verdaderamente seamos agradecidos, ¿no? Tengamos gratitud porque esta obra hecha por el Padre, gestada por el Padre, nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Así que tengamos, queridos hermanos, gratitud de lo que nuestro Señor y nuestro Dios nos ha dado. Bueno, para terminar les voy a dejar los anuncios, ¿sí? Aquellas actividades que van a seguir después de esta, así que las reuniones, las actividades son, ¿no? Todas en la virtualidad. El miércoles a las 20 horas, reunión de oración y misterio de la palabra de Dios. O sea, así por el canal de la iglesia lo podemos ir siguiendo estas reuniones. El viernes a las 19 horas está la reunión de jóvenes y adolescentes. El sábado a las 17 horas va a estar la reunión femenina, también por el canal de la iglesia. Así que hermanas, atentas a cuando pasan el link, poder participar de esta reunión. Y el domingo, un domingo cargado también de actividades. Vamos a tener a las 10 horas las clases bíblicas para los mayores a través de Zoom. A las 11 horas las clases bíblicas para jóvenes también por Zoom. Por el canal de la iglesia, por YouTube. ¿Sí? A las 19 horas la cena del Señor. Y también a las 20 horas la reunión de carácter evangelística que también se va a transmitir a través de YouTube. Así que podemos agendar estas reuniones, queridos hermanos, para poder participar en ellas, poder invitar a aquellas personas que necesitan de Dios para que puedan escuchar este mensaje de salvación. Y así, queridos hermanos, perseverar en lo que nuestro Señor nos ha mandado a nosotros, de también poder transmitir este mensaje, transmitir las buenas nuevas, transmitir el Evangelio de nuestro Señor a aquellas personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos una oración y terminamos esta reunión. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te agradecemos nuevamente, Señor, porque tú te has quedado con nosotros, Señor. Nos has regalado de tu sabiduría, nos has regalado, Señor, de tus dones, Padre amado, nos has regalado de tu consolación. Podemos estar, Señor, completamente seguros delante de tu presencia, Señor, y cuántas gracias te damos porque por esta palabra viene a nosotros, Señor, todas las bendiciones que de ti provienen. Señor amado, queremos obedecerte, queremos tener gratitud frente a todo lo que tú nos das siempre, Señor, por la salvación, por los dones que nos das. Y Padre amado, te agradecemos y por supuesto que te pedimos por cada hermano, Señor, te pido para que tú los estés bendiciendo. Y ahora, Señor amado, que vamos a comenzar esta semana para que te quedes con nosotros, Señor, siempre. Y que, Padre amado, podamos tomarnos de tu mano para seguir adelante. Queremos, Señor, tener gratitud frente a todo lo que tú nos das. Padre amado, cuánto te amamos, Señor, y cuánto queremos dejar nuestra vida delante de ti. Y Padre amado, siempre pensando en Cristo Jesús y siempre pensando en llevar ese nombre hasta lo último de la tierra. Agradecemos, Señor, por todo. Quédate con nosotros, Señor, y te vamos a pedir todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.